hoy voy a hacer yo la introducción porque los primeros que van a exponer son el señor Lobo y el querido abuelo Xavier. Muy bien. Y yo solo quiero decir que esta semana ha habido la noticia deportiva a lo mejor del año, que es la Superliga de fútbol, ¿no? Y nosotros teníamos ya nuestras secciones preparadas y hemos decidido dejarlas a un lado y hacer un especial de la Superliga. ¿Por qué? Porque estamos en Muévete a tu bola y la gente dirá, oye, pero vosotros habláis de filosofía deportiva, de tal, ¿por qué vais a hablar de algo tan frívolo como la Superliga? Y es precisamente porque seguramente a Manolo Vázquez no le hubiera gustado y por lo tanto hay que hablar de la Superliga. Pues sí, sí, la verdad es que sí, estoy seguro de que no le hubiera gustado, igual que creo que no le ha gustado a la mayoría de los aficionados al fútbol, ¿no? Y en este sentido, a mí me sorprende un poquito cómo se ha vendido esta historia, sobre todo cómo se ha vendido por parte de Florentino, que ha sido un poco el que ha encabezado el proyecto, y también un poco cómo ha vendido la prensa esto, ¿no? Lo ha vendido como si fuera una pelea, una pugna entre UEFA y los clubes de fútbol, que bueno, eso en realidad sí lo es, pero como si fuera, ¿cómo decirlo?, un antes y un después en el fútbol. En realidad, yo esto lo englobo en un proceso que se inició a principios de los años 90, que es el de la privatización de la privatización del fútbol, no solo de los clubes, el ahondar en la industria del fútbol. Os explico un poquito. En el año 90 se aprobó la ley del deporte, que era la que obligaba a los clubes de fútbol a convertirse en sociedades anónimas deportivas, excepto se buscó una excepción para hacer que algunos clubes no se tuvieran que convertir y pudieran seguir siendo de sus socios. Casualmente se utilizó la excusa de los que no tuvieran deudas en ese momento, y casualmente eran el Madrid y el Barcelona, además del Athletic Bilbao y de los Asuna. Pero bueno, esa ley que se aprobó siendo Javier Gómez Navarro secretario de Deporte, se vendió, igual os suena esto, diciendo que había que salvar al fútbol, que o se aprobaba esa ley o iban a desaparecer los clubes de fútbol. Bueno, se les obligó a convertirse en sociedades anónimas, como he dicho, y de los que empezaron aquella temporada ya como sociedades anónimas, temporada 91-92, 2 de esos clubes ya han desaparecido, 4 de esos clubes han sido denunciados por la Unión Europea por ayudas públicas ilegales, y otros 10 de esos clubes han vivido situaciones de crisis económica crítica. Y cuando digo crítica es que han bajado a segunda o a segunda B o a tercera división como consecuencia de su mala situación económica. Una ley que se hizo para salvar el fútbol, teóricamente, o sea, se vendió como que era para salvar el fútbol, sencillamente no cumplió ese efecto. Y sin embargo, esa ley permitió que entrara en el mundo del fútbol español gente como Lopera, Jesús Gil, que ya estaba, pero se hizo con la propiedad de manera ilegal, de la propiedad del Atlético de Madrid, José María del Nido, bueno, toda la serie de sinvergüenzas que han estado desde entonces en el mundo del fútbol español. Ese fue el primer paso que se dio en España en ese sentido. En el año 92 se crea la Premier League. La Premier League se hizo en la misma línea. Se separó de la federación y pasaron los clubes a tener el control sobre la liga. Se privatizaron un montón de clubes, se hicieron nuevos acuerdos de televisión y el objetivo al final era generar más dinero, cosa en la que sí han tenido éxito. Los clubes de fútbol... ¿Ha ocurrido en otros países? Sí, bueno, desde luego en todas las ligas, no en todas, o sea, no en todos los países, en todas las ligas importantes de Europa sí. Pero bueno, esos mismos clubes que esta semana firmaban la Superliga y que dicen que se han echado atrás por proteger a sus socios, os explico. El Manchester United, el propietario es Malcolm Gladwell, que es de Estados Unidos. El Liverpool, el propietario es un grupo empresarial que se llama Fenway Sports, que tiene varios clubes de diferentes deportes. Uno de los
de los accionistas de este Fenway Sports Group es un reconocido aficionado del Liverpool como LeBron James, que como bien sabéis no tiene ni idea de quién es ni Steven Gerrard, ni Ian Rush, ni ninguno de los futbolistas que existan en el Liverpool. El Tottenham es propiedad de Daniel Levy, el Manchester City y la familia real de los Emiratos Árabes. Bueno, todos son de propiedades privadas y, excepto el Tottenham, todos son propietarios extranjeros. Otro paso en este proceso de privatización, o bueno, proceso de industria del fútbol, fue el nacimiento de la Champions League en el año 92. Y aquí vamos a la otra pata, que es la UEFA. La UEFA fue quien creó la Champions League, con el objetivo, igual que lo habían hecho los clubes, de generar más dinero. Se cambia el formato de competición que era la Copa de Europa y se ahonda en ese modelo de negocio. En el año 95 se aprueba la ley Bosman. La ley Bosman, que en teoría tenía que dar libertad a los futbolistas, otro paso que se suponía que iba a ser bueno para el fútbol. Lo que ha sido para crear un inmenso mercado de fichajes. Inmenso mercado de fichajes que es el que mueve la gran mayoría del dinero que se mueve en el fútbol y, sobre todo, se hace de una manera extremadamente opaca. No es extraño que haya futbolistas que para pasar de un equipo a otro pasen por equipos intermedios en los que nunca van a pisar las instalaciones de ese club y que probablemente estén en ligas que casualmente tienen, digamos que unas regulaciones fiscales sospechosas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay desde los años 90 un progresivo avance en crear una industria del fútbol en la que han participado tanto la UEFA como los clubes de fútbol. Y ahí empieza una pelea entre ellos por ver quién se queda el más trozo del pastel. Históricamente el fútbol europeo lo ha controlado la UEFA. En una jerarquía de poder, que es la que controla el fútbol, en la que arriba está la FIFA, por debajo está la UEFA y por debajo las federaciones nacionales. Esa es la estructura de poder que se basa principalmente en las lealtades. Es decir, si tú quieres medrar en la Federación Española, tienes que ser leal al poder en la Federación Española. Y a su vez, quien llega arriba en la Federación Española y quiere crecer dentro de la UEFA tendrá que ser leal. Y dentro de la UEFA, si quieres llegar a la FIFA, también tendrás que ser leal a quien es el poder en ese estamento. Con esto quiero decir que estamos hablando de entidades extremadamente corruptas, como ya se ha visto en los últimos años. Con esto lo que quiero decir es que todo este conflicto ni va a salvar al fútbol, ni el objetivo es salvar al fútbol, ni la UEFA es una hermanita de la caridad a la que le están intentando arrebatar el bienestar del fútbol y de los aficionados. Yeah. Esta Superliga se engloba dentro de una pelea entre los clubes de fútbol y la UEFA por ver quién se lleva más trozo de la tarta de ese gran negocio que han creado ellos mismos y que se llama fútbol o Champions League, Superliga o como lo queráis llamar. Interesante. En ese sentido, seguir un poco la línea argumental que comentaba Xavi, hay un elemento interesante que es verdad, que ha sido la rebelión de muchos de los aficionados al fútbol. Quizás estas movilizaciones, por así decirlo, han estado lideradas por la afición inglesa, pero quizás el mundo del periodismo ha caído en argumentos un poco pueriles, un poco románticos, podríamos decir, en el que el mundo del fútbol o los aficionados se han puesto como estandartes de la defensa de unos valores primigenios de lo que es el fútbol y es un poco irreal en el sentido de que yo sí que creo que hay un descontento dentro de el mundo de los aficionados. No quieren una americanización del fútbol europeo, es decir, no quieren una NBA, porque es parte de nuestro tiempo, que es ese miedo a la globalización. No miedo, sino rechazo, porque hemos sufrido las consecuencias de la globalización y forma parte de esa psique colectiva. Un paso en esa dirección es interpretado por el mundo del aficionado como un paso hacia una sociedad más americana en cuanto al trato de los equipos de fútbol como si fueran franquicias, y eso genera rechazo. ¿Qué ocurre? Dentro del mundo de la política
que de ahí mi intervención, sobre todo en la política europea, ha sido muy interesante ver cómo personajes desde Mario Draghi hasta Macron o Boris Johnson han aprovechado la ola. Han aprovechado la ola en el que han visto que hay un descontento y se han echado la bandera de la defensa de estos valores primigenios del fútbol. Y esto está muy lejos de realmente, ni la UEFA quiere defender los valores del fútbol, ni los políticos están viendo o buscando la preservación de del espíritu más primario del fútbol, sino lo que buscan son sus intereses personales. Y en el caso de los políticos, por ejemplo, el caso de Boris Johnson es un especialista en buscar o saber coger bien la pulsión de lo que quiere la sociedad. Es conocido en la época del Brexit que ha defendido la pertenencia a la Unión Europea y cuando ha visto que había un rechazo mayoritario, ha aprovechado ese descontento para convertirse en el mayor abanderado del Brexit. Y aquí ha sido un poco lo mismo. Ha visto ese descontento de la población que deriva quizás de ese descontento con los movimientos globalizadores y la interpretación del aficionado en ese sentido y lo ha hecho suyo. Lo ha hecho suyo amenazando con baterías legislativas muy duras a los clubes y seguir con el proyecto de la Superliga y demás. Y dentro de este mundo es interesante también centrarnos un poco en los llamados clubes Estado, porque hablamos de la Superliga como si fuera una amenaza para el fútbol, y lo es, pero no es una amenaza mayor que el proceso que hemos vivido, que es, ya lo ha explicado el abuelo Xavier, muchos clubes ahora pertenecen a fondos de inversión, a magnates o incluso a países. Por ejemplo, está el caso de Qatar, que es propietario del club Paris Saint-Germain. Ha habido, lo hablaba con Xavier esta mañana, France Football sacó a la luz una reunión que tuvo Platini, el presidente de la UEFA de aquella época, con Sarkozy en el Eliseo, y en esa reunión le estaban presentando a los representantes de Qatar que tenían interés en entrar en el fútbol francés. Y explicaba lo que iba a pasar, que acabó pasando, que es el beneplácito que ha tenido el gobierno francés para con Qatar, que al final se han convertido al Paris Saint-Germain en un club Estado. Al final avanzamos en este proceso privatizador, en este proceso globalizador, que lo que hace realmente es destruir el fútbol y ahora sí que se da una pugna entre los estamentos, entre clubes que son propiedad de grandes magnates o de incluso fondos de inversión o de estados y estamentos como la UEFA o la FIFA a ver quién se queda este pastel. Pero realmente se obvian casos de corrupción que ha habido para favorecer, por ejemplo, la elección de países como Qatar para el próximo mundial, se obvia el trabajo esclavo que ha habido para construir los estadios de Qatar y realmente el fútbol es un reflejo de la sociedad y de todo lo bueno, pero también de todo lo malo. Estamos sufriendo un proceso quizás de descomposición de ciclo económico que queda muy bien reflejado en el fútbol, con esas ansias de buscar más beneficios en un sitio menguante realmente. Y al final se dan muchas luchas de poder que desembocan en situaciones como la que estamos viviendo y que al final van un poco en contra del espíritu de lo que es el fútbol, que es lo que va a explicar ahora Igea. Bueno, justo cuando me toca hablar, se me cae el guión. Cuando dice el señor Lobo, pues que esto puede traicionar los valores del deporte, a mí me viene lo que sería los 10 mandamientos, ¿no? del deporte. Para mí son la carta olímpica, ¿no? Aunque no es expresamente sobre fútbol, pero sí que es sobre los valores deportivos. Voy a leer solo 3, porque yo creo que sobre esto puedo articular lo que voy a decir a continuación. Dice, el olimpismo es una filosofía de la vida que exalta, combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y la formación, el olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Es decir, en el fútbol se tendría que ver reflejado todo esto que estoy contando, porque es lo que se enseña a los niños y cuando llegas a la élite tiene que ser un reflejo para que los niños vean en la élite esos valores. El objetivo del olimpismo, o el deporte en general,
es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Y el último que leo, la práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, solidaridad, espíritu de amistad y de fair play. La organización, administración y gestión del deporte deben ser controlados por organizaciones deportivas independientes. Es decir, en el momento en el que se plantea que la Superliga va a ser una empresa, una gran empresa, que crean 15 miembros fundadores y dejan fuera aleatoriamente a todos los demás, ya está traicionando el espíritu del deporte. Ya no hay un espíritu de sacrificio, porque esos 15 miembros van a ser siempre parte de esa liga, lo hagan bien o lo hagan mal. Por lo tanto, está traicionando ya una cantidad de valores deportivos que es normal que el aficionado ingenuo que cree en el deporte se manifieste, salga a las calles. Otra cosa es que luego, como dice el señor Lobo, los que se echan atrás en realidad no es por la presión del aficionado, sino porque habrá visto otro tipo de presiones políticas de por medio. Pero sí que es verdad que ese no sería el modelo adecuado que respondería a la ética deportiva. Se están queriendo hacer una empresa, los clubes más poderosos y por lo tanto crea un rechazo social. Y es normal. Luego está mi teoría de que esto realmente no era un proyecto auténtico. O sea, sí que es verdad que lleva mucho tiempo hablándose, que, oye, que el fútbol tiene que crecer, que hay que crear modelos más atractivos, que es verdad que una liga en la que a lo mejor los equipos grandes tienen esa preponderancia, en la que en los últimos 10 años son los mismos 3 equipos o 4 los que han acabado pues, en los primeros puestos, pues va perdiendo interés. Hay que ir a algo mejor. Y es verdad que la Champions League, en la que muchas veces el Real Madrid ha ganado la Copa de Europa, habiendo jugado realmente contra solo 2 o 3 rivales de mucha entidad, pues también va perdiendo interés. Pero esta forma que han tenido de sacarlo a la luz, conociendo como conocemos a Florentino Pérez, que para hacer una remodelación de un estadio hace una maqueta en 3 dimensiones, cada vez que tiene que hacer una reunión de socios te da un pendrive con todas las cuentas del club. ¿Tú de verdad vas a hacer una presentación de una liga de ese calibre y de esa entidad y lo que haces es mandar un comunicado y un vídeo de 2 minutos? ¿No vas a hacer un gran evento para presentar esa liga? ¿Vas a presentarla antes de tener ni siquiera los 15 miembros fundacionales? Anuncias que tienes la liga con 12 y otros 3 que están por venir. O sea, ha sido tan cutre que es imposible pensar que iban en serio. Lo que querían ellos era en realidad sacudir el avispero y eso sí que lo han conseguido. Han puesto sobre la mesa el debate, llevan los medios una semana hablando del tema, nosotros incluso estamos hablando de esto y eso sí que lo han conseguido. Fijaros que es que ni siquiera han puesto un presidente independiente. O sea, el presidente de un club es el presidente de la liga. No va a haber polémicas sobre eso. O sea, era todo extremadamente extraño. Y yo creo que sí que han conseguido al menos poner sobre la mesa que esto tiene que evolucionar algo. Y yo desde mi punto de vista, yo llevo, vamos, esto es un pensamiento que tengo casi desde pequeño, desde adolescente, ¿no? De decir, joder, ves los valores europeos, ¿no? La idea de que Europa sea un gran país, un gran proyecto, ¿no? Y ves que incluso a nivel político en España te puedes ver muy decepcionado, ¿no? Por los malos hábitos, ¿no? De los políticos españoles, y aunque por lo que nos cuenta el señor Lobo en Europa no es mucho mejor, pero por lo menos ves que en ciertas cosas hay otro nivel de objetividad que a lo mejor aquí no hay en cuanto a jueces, tal. Y dice, oye, nos tendríamos que sentir cada vez más europeos. Y como muchas veces nos ha contado el señor Lobo en su sección, en Estados Unidos, que han conseguido hacer muy bien para unificar 50 estados en una sola nación, crear símbolos, ¿no? Que van más allá de las leyes, que van más allá de un parlamento, ¿no? Son cosas que a todos nos emocionan y nos unen, ¿no? Y el fútbol, oye, te podrá gustar más o menos, pero hay que reconocer que es algo que a todos nos levanta una pasión, ¿no? Entonces, tener un proyecto común como una Superliga Europea sí que puede ser algo positivo, pero respondiendo a estos valores éticos del deporte, ¿no? En el que el esfuerzo, el sacrificio se vean representados, no en el que un grupo de poderosos se monte una liga privada para
para ser ellos los que manejen las televisiones, etcétera. Entonces, la propuesta que lanzamos desde Muévete a tu bola es una liga real europea. Coger los 20 equipos que por coeficiente UEFA ahora mismo son los primeros, que por ejemplo, en esta Superliga estaba el Tottenham, que nunca ha ganado una Copa de Europa y de hecho solamente ha ganado 2 Premier League, y por ejemplo no estaba el Sevilla, que ha ganado 6 Europa League. Entonces, yo diría, una Superliga que sean 20 clubes. Que juegan a ida y vuelta 38 partidos como si fuera una liga normal. Estarían el Bayern, el Real Madrid, el Barcelona por coeficiente UEFA, Manchester City, Juventus, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool. Aquí ya empezarían a entrar equipos que no estaban en este proyecto. El Sevilla, que está en el número 10, el Arsenal, el Chelsea, Borussia Dortmund, el Tottenham, el Oporto, por ejemplo, otro clásico de Europa que no estaba, la Roma, el Ajax, otro grandísimo clásico que tampoco estaba en este proyecto, el Shakhtar Donetsk, pues mira, algún equipo humilde entra dentro de los 20 mejores de Europa por coeficiente. Te falta uno, señor Igea, ¿eh? ¿Cuál? La Real Sociedad no está. El Olympique de Lyon. Faltarían dos. El Olympique de Lyon y el Nápoles. Esos serían los 20 equipos que actualmente están en el top 20 de la UEFA por coeficiente. Y esa sería la liga inicial. Y a partir de ahí, los 4 últimos descenderían a sus ligas nacionales y entre los campeones de las ligas nacionales se jugaría un playoff para ver qué 4 ascienden. Y en ese aspecto, pues si tú a la Liga Española le quitas al Madrid, le quitas al Barça, le quitas al Atleti, le quitas al Sevilla, ¿quién sería el quinto en este caso? Ay, cómo me gusta eso. Podría jugar. No, casualmente la Real Sociedad no lo. Sí, hombre, claro que sí. Pues bueno, ahora mismo no sé porque nos falta jugar mañana un partido. Pues pero, bueno, pero es, el viernes éramos nosotros. Pero es de una liga privada en la que es imposible que entre en tal, a que una persona como el abuelo Xavier, entrañable, que ha estado toda la vida viendo la Real Sociedad, pueda ver a la Real Sociedad compitiendo contra los más grandes de Europa, no un par de partidos de Champions League, sino un año entero viendo una Anoeta, al Liverpool, al Manchester, a la Juventus, a la Roma, tal. Y eso es una liga justa que, de la que podría acceder todos los equipos por igual, y los equipos que lo hicieran mal, no como en la liga privada que se había propuesto. Si el Real Madrid hace 3 años malos y acaba el número 15 en la liga privada, no le va a pasar nada porque es miembro fundador. Aquí sí, amigo, aquí el Real Madrid podía descender a su liga nacional y tener que volver a luchar por ascender a la liga europea. Esa es la propuesta. Oye, me ha gustado mucho. Y en realidad debería tender a eso. Si realmente, como ha vendido la prensa, ha sido los socios y los aficionados los que han frenado el proyecto de la Superliga, lo razonable es que tienda hacia este proyecto que acaba de comentar el señor Igea, porque estoy convencido que si somete a votación entre los socios de los clubes, aprobarían por encima de cualquier otro modelo. Y yo digo que soy más escéptico y que el modelo capitalista gana y avanza y que tendremos una Superliga de este sabor, de este otro, pero será privada, capitalista y para generar. Totalmente de acuerdo. Y demostrarán que los socios es lo último y los aficionados es lo último que les importa. Al contrario de la realidad, que es el hecho de que hay muchísimos más aficionados de equipos no de los 15 grandes que de los 15. Es decir, el fútbol es muchísimo También hay un factor que les preocupa a los eso. gestores del fútbol, que es los aficionados jóvenes. Cada vez hay una pérdida de aficionados jóvenes, que están los eSports, están los formatos digitales que cada vez atraen más a los jóvenes y cada vez hay menos chavales que les interesan por el fútbol. Y eso es una cuestión que, por ejemplo, ahora se están renegociando los derechos futbolísticos en Italia a la baja, 300 millones menos, porque las audiencias están en declive. Entonces, esos son elementos también a tener en cuenta dentro de este pastel, que al final es el pastel de los consumidores, que de repente empiezan a elegir otros formatos. Entonces, ahí, señor Lobo, ahí tendrían que ver si van a priorizar eso que dices, que es una realidad, es un problema en la medida en que te importa el volumen de negocio. Si lo que te importa es el deporte, no te importa que haya 1.000 millones de personas viéndolo o 600 millones de personas. Pero estamos hablando de un paradigma económico que es el capitalista y que por desgracia contamina todo. Otra muestra de que el verdadero interés, y que no digan que esto lo han funcionado los aficionados, el verdadero interés. Es naif totalmente decir eso, sí. Sí, o sea, esto es una industria y hay una serie
de empresas en competencia por ver quién se lleva el trozo más Totalmente. grande de la tarta.